gustaría un poco, bueno, poder contribuir un poquito, ¿no? En este seminario de cierre del proyecto Terrier, hombre, que siempre, pues enhorabuena, ¿no? Todo el hecho de finalizar un tema, sabemos el esfuerzo que conlleva y además terminarlo con éxito, pues bueno, lo primero, enhorabuena a todos. Y un poco, pues con lo que me habéis pedido que hablara es de la transición energética en la ciudad española, en el marco del plan de recuperación para Europa y cuáles son las líneas estratégicas e instrumentos de planificación puestos en marcha en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de energía en el Ayuntamiento de Sevilla, yo creo que tenemos que diferenciar entre cuando hablamos de usuarios de energía y cuando hablamos de la visión que tiene la ciudad de Sevilla para la planificación del modelo energético que queremos en nuestra ciudad y cuando hablamos de nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Yo creo que hay que tener todas esas cosas en la cabeza, que muchas veces nunca son independientes, pero muchas veces se tratan de manera separada. Y nosotros lo hemos querido todo englobar dentro de nuestra lucha contra el cambio climático, por eso, y energía en el sentido amplio. Cuando nosotros hablamos de energía, no nos gusta hablar solamente de la energía eléctrica suministrada de manera relativamente ordinaria o renovable y demás, sino todo el uso de la energía que se tiene en la ciudad. Y entonces, en ese sentido, bueno, todo el mundo sabe que los mayores consumos de energía se dan, lógicamente, en los entornos urbanos, no por nada, sino porque es donde se confluyen el mayor número de habitantes, en torno a un 70% de la población vive en ciudades, y básicamente los usos y consumo de energía a nivel ciudad, que no a nivel industrial o a nivel agrícola, que lo dejo por otro lado, a nivel ciudad vamos a hablar sobre todo en la movilidad, en la vivienda y también mucho en los residuos o la iluminación. La propia iluminación de la ciudad, la verdad es que es potente, ¿no? Entonces, pues, y luego tendríamos que hablar un poco de generación y de eficacia y eficiencia energética y de fuentes de energía. Voy a intentar ir tocando un poquito de cada. Voy a empezar quizás, que luego me extiendo mucho, voy a empezar por lo último que he dicho, por lo que es la generación y eficacia y eficiencia energética y luego me meto en el resto de los actores, ¿no? Bueno, cuando hablamos de generación, lógicamente a día de hoy, y todo el mundo es consciente, lo que estamos intentando trabajar en todo sitio es por una generación eléctrica distribuida y a ser posible renovable. Y bueno, para ello, pues lógicamente ahí entran muchos temas, hay varios factores a tener en cuenta, entre algunos de los que hay que tener en cuenta incluso es la legislación, que todavía no está del todo desarrollada, como supongo que se habrá ido viendo en todo el proyecto. Pero nosotros estamos en un esfuerzo importante, por un lado, de que todo el consumo de la energía eléctrica que usa el ayuntamiento sea de origen renovable, que eso ya sí lo hemos conseguido, tanto el ayuntamiento como todas las empresas públicas. Lo primero que se hizo fue el esfuerzo, porque aquí lo que había hace 3 años, era un montón de contratos dispersos, distribuidos, muchos de ellos podrían no estar adecuados o no estar en vigor. Entonces se hizo un proceso de economía administrativa unificándolos todos y se sacó una única licitación a la calle, ¿no? Y encima se exigió que fuera de fuente renovable certificada. Al principio había las dudas dentro de sectores del propio ayuntamiento que ponían en duda que fuera a ser una opción más económica y demás, y la realidad, por poner un ejemplo, que todo lo que es la iluminación de todo el viario de la ciudad, estamos hablando de unas 80.000 luminarias, más la de todos los edificios públicos, más las fuentes, y por ejemplo todas las fuentes que se estaban pagando 9 millones de euros anuales de energía, pasó a 8 millones de euros anuales, es decir, una reducción mayor de un 10% con energía renovable certificada. Luego, por lo menos, lo primero que tenemos, la garantía es que lo que usamos es renovable, ¿vale? Y a su vez, todas las empresas públicas han hecho lo mismo, con lo cual, a día de hoy, ya podemos garantizar que todo nuestro uso es renovable. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros vamos a acometer? Podría haber sido antes o después, da igual.
estamos en la eficacia y eficiencia energética, la mejor eficacia y eficiencia energética de este consumo que tenemos. El mayor de los consumos proviene justamente de la iluminación de la ciudad. Como comentaba, estábamos hablando de unas 80.000 luminarias, de las que solo un porcentaje han pasado a LED a día de hoy. Hay de todo tipo, lógicamente una ciudad normalmente no lo pasa todo de golpe, sino que hay una sucesión de estadios tecnológicos, pero es cierto que a día de hoy sí que estamos trabajando en sacar una licitación única de toda la ciudad para el cambio a LED, ¿vale? Estaríamos hablando, pues eso, de intentar en un par de años que toda la luminaria de la ciudad estuvieran en LED con un ahorro, pues como de un 70%, ¿vale? Luego, el resto, bueno, con las empresas municipales también lo que trabajamos mucho, por ejemplo, Emasesa tiene generación hidráulica en los pantanos propios, pero luego también lo que estamos trabajando es en huertos solares propios y también en los terrenos propios de cada una de las empresas. Algunos están en el exterior de la ciudad, pero, por ejemplo, en el caso de Tusam, todo su zona de aparcamiento constituye el mayor huerto solar en entorno urbano en España, ¿vale? Es decir, que en ese sentido sí estamos trabajando bastante y una cosa en la que queremos ahora avanzar mucho es, pero vamos, estamos muchas ciudades en lo mismo, es en la legislación asociada con las comunidades energéticas de usuarios. Sabemos que es algo no definido, tenemos varios proyectos por ahí ahora mismo danzando, tenemos proyectos privados públicos, es decir, que quieren utilizar espacios públicos para uso privado, lo cual es el mayor problema que existe porque es una nueva figura a la que prácticamente nos han enfrentado las administraciones y tenemos que hablar de concesiones, de cómo se tasa económicamente el beneficio que va a haber, o si esto se dedica a pobreza energética, cómo computa. Es decir, estamos ahora mismo en ese momento complicado de saber cómo ordenarlo y estamos impulsando iniciativas privadas, que bueno, esas son mucho más fáciles porque la administración lo único que hace es impulsar, promover, fomentar o dar un poquito de garantía, ¿no? Pero digamos, ese es el punto. En ese sentido, por ejemplo, las ordenanzas existentes en Sevilla de bonificación fiscal son muy, muy interesantes para la promoción de la energía renovable para uso doméstico, porque aparte de tener una reducción de casi el 50% durante los 3 primeros años, si tú pones energía renovable, es que tiene por ahora, y mientras no se cambie, tiene el 30% de por vida de reducción del IBI. Es decir, que son unas situaciones inmejorables. Bueno, pues como decía, eso es en cuanto a la generación que hace el ayuntamiento, la promoción que se hace en lo público, y en cuanto a eficacia y eficiencia energética, pues es cierto que dentro del propio ayuntamiento estamos trabajando, como decía, en el tema de los LED, de la mejora, por ejemplo, de colegios, de mercados, bueno, una mejora continua. Me gustaría contar un proyecto muy bonito también en generación de energía, que es un proyecto ligado a los lodos de depuradora. Se está trabajando con lodos de depuradoras que se enriquecen con materia orgánica procedente de los residuos orgánicos de los ciudadanos para generar un biogás. Y este biogás será el que va a alimentar nuestra flota de autobuses, mayoritariamente a día de hoy es de gas natural, pues lo que estamos trabajando es para que este biogás pueda alimentar a la flota de autobuses, con lo cual, digamos, tendríamos un ejercicio de economía circular perfecto, dentro de lo que es la perfección, ¿no? Pero me gustaría aprovechar los 10 minutos que me quedan también para hablar de otras energías, ¿no? Es decir, esta es como la energía más tangible, la energía que tocamos, ¿no? La que todo el mundo contabiliza. Y me gustaría hablaros de varios proyectos. El primero que me gustaría hablaros es del proyecto Cartuja E-City. Es un proyecto, no sé si lo conocéis, que es también un concepto, es una promoción público-privada. Estamos trabajando Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, junto con Endesa y un Parque Tecnológico y muchísimas más empresas del Parque Tecnológico,
cuyo objetivo es hacer una isla energéticamente neutra en el 2025. Sería carbón cero, pero a su vez energéticamente neutra. Todo surge por el condicionante relativamente físico de la isla, que verdaderamente es una isla, la cual generaba unos problemas energéticos, sobre todo en hora punta, de no poder muchas veces darle respuesta a las necesidades, y entonces se plantea un proyecto muy ambicioso, como decía, para conseguir un distrito neutro en carbono en el 2025, en base a lo mismo, por un lado, a la generación de energía, bien en suelo o en techo, generación de energía vía renovable, más la mejora de la eficacia y eficiencia energética, tanto en edificios como en movilidad. Por ejemplo, se va a expulsar toda la movilidad que no sea eléctrica, tanto en privado como en público. Y a su vez lleva una capa muy importante de sensorización, de conocimiento, de gobernanza. Un proyecto muy ambicioso que os invito a que entréis en su página web y vayáis un poco estudiándolo. Lo bonito de este proyecto, aparte de que, como decía, una iniciativa público-privada, es que a su vez se adelanta 5 años a los proyectos más ambiciosos europeos. Como sabéis, Europa, en su nuevo paquete de investigación, el que antes era el Horizonte 2020, que ahora se llama las misiones europeas, se focaliza en 6 líneas de actuación. Una de ellas es la de ciudades climáticamente neutras, cuando se habla de ciudades son distritos o barrios, pero lo plantea para el 2030. Es decir, que aquí vamos a intentar adelantarnos en 5 años a ese objetivo, ¿no?, que tiene la Comisión Europea. Y luego, hablando de otros, como hablamos dentro de una ciudad, pues yo hasta ahora os he hablado casi de lo que es el ayuntamiento, pero claro, una ciudad son todos sus habitantes, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una ciudad, básicamente estamos hablando casi al 50%, depende, o podríamos hablar de un 40% más o menos del consumo energético va asociado a la movilidad, otro 40% más o menos a la vivienda y el 20% ya estarían los residuos y otros usos, ¿no? En cuanto a movilidad, también lo que se está es haciendo un cambio de paradigma. Es decir, esto va muy unido a lo que habréis estado escuchando mucho de la ciudad de los 15 minutos o las descentralizaciones de ciudad, ¿no? Lo primero que hay que hacer es replantearse urbanísticamente la ciudad. Hay que hacerla policéntrica en las ciudades. Es decir, los barrios, los distritos tienen que tener suficiente tejido comercial, cultural, empresarial, educativo, de forma que no sea necesario desplazarse siempre a los mismos sitios, normalmente al centro, para realizar todas las actuaciones, ¿no? Entonces, digamos, eso es una labor importante que se está realizando. Otra es la de recuperar el espacio público. Es peatonalizar, digamos, expulsar al vehículo de la calle, del espacio público, y recuperarlo para el ciudadano, con zonas peatonales, promoviendo itinerarios alternativos, tanto peatonales como de movilidad alternativa, patinete, bicicleta. Se ha apostado muchísimo por la movilidad en bicicleta. Es la ciudad de España con la mayor cantidad de carriles bicis urbanos. Digo urbanos porque muchas veces hay que diferenciar entre las ciudades que tienen. Nosotros no tenemos prácticamente zona rural en nuestra ciudad. Hay ciudades que tienen mucho terreno rural y si tú haces un carril bici rural pueden ser más kilómetros, pero no están dando el servicio, es más de ocio que de verdad de commuting, ¿no? Entonces, además son carriles bici de alta calidad y ha sido una de las grandes apuestas, ¿no? Carriles bici, bicicleteros y demás. Otra de las grandes apuestas es la mejora del transporte público, aunque la COVID ha hecho retroceder mucho el uso del transporte público, pero bueno, esperemos que dentro de unos años esto quede en anecdótico, pero es cierto que se está trabajando mucho en la mejora del transporte público y su cambio de modelo energético,
cambio de modelo energético, como decía, por un lado, del gas que se utiliza para empezar, ya son de gas natural, que no son de combustible fósil de tipo diésel y demás, con lo cual ya tenemos una mejora en cuanto a la contaminación atmosférica importante, pero encima, si ahora somos conscientes de que provengan de los residuos orgánicos que genera la propia ciudad, pues digamos ya el consumo energético sería prácticamente nulo, pero a su vez se está haciendo el cambio del modelo a tranvía, con la ampliación ahora del tranvía y también con lo que se van a denominar, ¿cómo se llama? Tranvibús, que son, también lo podéis conocer con el nombre de bus de tránsito rápido o BTR o BRT, de las dos formas, que son plataformas dedicadas para buses, es decir, un modelo de tranvía, pero que va sobre ruedas, ¿vale? Quizá es la evolución más moderna de esto y que ya se están trabajando en varias líneas en la ciudad. Luego, a su vez, se está impulsando el cambio del modelo energético en el transporte privado. Ahora también van a salir la instalación de electrolineras a lo largo, electrolineras, puntos de recarga de vehículos eléctricos a lo largo del territorio de la ciudad para fomentar y potenciar este cambio de modelo. Y muy importante es el foco que hay que poner en la logística de última milla. Cuando hablamos de última milla, estamos hablando que, bueno, últimamente, como todos sabéis, se ha disparado el reparto de paquetes de compra por Internet, lo cual hace que se genere un avispero de reparto por toda la ciudad. Entonces, pues ya se está trabajando en un proyecto en el centro, que es la zona quizá más incómoda para esto, que aúna una logística, inteligencia aplicada a la logística, de intentar agruparlos en tiempo y en espacio y demás, y también de transformación energética, es decir, que se reparta solamente con medios no utilizando combustibles fósiles. Eso en cuanto a la movilidad, un vistazo muy rápido. Hemos dicho que otro de los grandes focos que hay que tener en cuenta es la vivienda. Entonces, para la vivienda hay que hacer un esfuerzo importante en la rehabilitación energética de la vivienda. Nuestro parque de vivienda es muy antiguo. Estamos hablando que la mayoría del parque de vivienda del español es de los años 60 y 70, con el año del boom, los años del boom, y son unas viviendas que además aquí en Sevilla se ha construido muy mal, porque como decían que no hacía frío, no se construía con unos parámetros de calidad energética importante, pero bueno, aparte de que hace frío, es que hace mucho calor. Entonces, hace falta la misma calidad energética para el frío que para el calor. Entonces, bueno, están saliendo ahora varias líneas de mejora, de rehabilitación energética de la vivienda, orientada a todo tipo de público y digamos en la que estamos siendo bastante activos. Y con ello, entonces, ¿cómo eso afecta con los fondos de Next Generation? Bueno, pues Next Generation quizás vaya a ser los fondos que nos van a permitir que todos estos proyectos vean la luz, ¿no? Nosotros está colgado en Internet un catálogo de proyectos que presenta el Ayuntamiento de Sevilla para el Next Generation, que va desde la movilidad sostenible e inteligente, lo que os he comentado de los BTR, metro ligero, aparcamiento disuasorio, la descarbonización del servicio público, la mejora de la red ciclista, la última milla. Es que todo lo que os he contado, que eran proyectos que teníamos, los hemos pintado como necesidades para recibir fondos en el Next Generation, ¿no? El fomento de la movilidad cero emisiones, la gestión integral de los residuos urbanos, es decir, es que son todo, la rehabilitación sostenible de vivienda, el plan Respira Sevilla, que es otro que no lo he comentado, pero va unido con el tema de la movilidad en el centro, que es un plan para disminuir la densidad de tráfico en el centro, y todo ello unido a la digitalización y modernización. Somos conscientes de que a día de hoy las herramientas digitales son muy útiles para el desarrollo óptimo de cualquier proceso y sobre todo para la comunicación con el ciudadano, y de hecho estamos a todos metiendo en una gran capa de digitalización. Y con todo esto acabo de llegar a 1 minuto de mi tiempo establecido. Espero haberos dado como una visión amplia y para cualquier duda pues estoy a vuestra disposición. Estupendo, Esperanza, muchísimas gracias. Es verdad que comentar que, bueno, con ese inicio de que nos escuchábamos
tu voz y demás, no te hemos presentado, te tenemos en el programa, ya hemos empezado a hablar y bueno, ya que estamos, mejor tarde que nunca, comentar bueno, que Esperanza ya sabemos que pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, concretamente eres directora general de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción Exterior, que es una unidad orgánica que pertenece al área concretamente de alcaldía. Bueno, que tienes una amplia trayectoria en el servicio público y concretamente en estos temas y también de prevención y de calidad ambiental. Y bueno, ¿qué funciones realiza tu unidad concretamente? Pues básicamente nos lo has podido exponer a lo largo de estos 20 minutos, que es la gestión de los fondos europeos, de Smart City. Me ha parecido muy interesante el proyecto que nos has comentado en Cartuja, en este caso, que bueno, veo que tenéis el desarrollo a muy corto plazo, porque como comentas, de aquí a 2025 suponemos entonces que vamos a tener esa isla neutra, ¿no? Como nos has comentado. Esperemos que sí. Para ello estamos trabajando. Y en teoría los plazos.